Vamos a ver un ejemplo para resolver una suma de vectores utilizando un triángulo rectángulo. Recordemos primero el triángulo rectángulo. Tiene esta forma porque tiene un ángulo de 90 grados. Un lado del triángulo le vamos a llamar cateto. Al otro lado del triángulo también le vamos a llamar cateto. Y a la diagonal que une a estos dos lados le vamos a llamar hipotenusa. Aquí el triángulo rectángulo está formando un ángulo agudo y un ángulo de 90 grados. A ese ángulo agudo le vamos a llamar alfa. Si tengo este ángulo, el cateto que está al lado en el cual está tocando se le llama cateto adyacente. Al cateto que no toca el ángulo es el cateto opuesto. Este tipo de triángulo se resuelve por medio del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de la suma de sus catetos. Entonces, cuando yo voy a calcular la hipotenusa, solamente aplico el teorema de Pitágoras. Pero para calcular los ángulos necesito ocupar las funciones trigonométricas. Estas funciones trigonométricas, partiendo del ángulo alfa, el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno del ángulo es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente del ángulo es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Ya teniendo todos estos datos, vamos a resolver un ejercicio de suma de vectores con el triángulo rectángulo. Tenemos que un hombre recorre 9 manzanas hacia el norte, 5 manzanas hacia el este y 8 manzanas hacia el sur. ¿Cuál es su desplazamiento final desde el origen? Bueno, lo primero que vamos a hacer es caracterizar los vectores. Tenemos 3 vectores: vector 1, vector 2 y vector 3. Recuerden que vamos a darle las características, que es cantidad, unidad, dirección y sentido. En el vector 1 eran 9 manzanas hacia el norte, por lo tanto si es al norte son 90 grados. En el vector 2 eran 5 manzanas hacia el este, por lo tanto son 0 grados. Y el último vector eran 8 manzanas hacia el sur, por lo tanto son 270 grados, o también pude haber puesto 90 grados al sur. Ya tengo identificados mis vectores, ahora los voy a trazar. Supongamos que estas manzanas son del mismo tamaño, cosa que no son ahí, ¿verdad? Pero pues no encontré otro plano. Luego son 5 manzanas al este, es 1, 2, 3, 4, 5. Por último son 8 manzanas al sur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora voy a trazar los vectores. Voy a trazar la primera línea, que es la que me va a unir el vector 1 y el vector 2, o sea, la resultante. Es esta que está aquí. Voy a iluminar el triángulo para que lo tengan claro de cuál es el triángulo que estoy utilizando. Es este. Entonces, este triángulo se ve claramente que es un triángulo rectángulo. Lo voy a resolver. Tengo que mi cateto mide, lo voy a traspolar aquí. Ahí está. Que mi primer cateto son 9 manzanas y en el segundo son 5 manzanas. Aquí hay un ángulo de 90 grados. Voy a sacar la hipotenusa. ¿Cómo saco la hipotenusa? Aplicando el teorema de Pitágoras. Acuérdense, el teorema de Pitágoras es que C es igual a la raíz de A cuadrada más B cuadrada. Entonces C es igual a la raíz de 9 al cuadrado más 5 al cuadrado. C es igual a la raíz de 81 más 25. Entonces C es igual a la raíz de 106. Entonces la raíz de 106 es 10.3 manzanas. De obtener lo que es la cantidad y la unidad. Me falta
saber la dirección y el sentido del vector resultante. Fíjense, el vector resultante, este es el origen y este es el destino, por lo tanto la flecha va hacia allá. El sentido ya me lo está dando, el sentido va a ser el noreste. Ahora lo que me interesa saber es cuántos grados. Si yo fuera a trazar ese vector, ese ángulo, necesito conocer este. Sé que este ángulo es este. Si yo quiero calcular el ángulo alfa, lo puedo calcular y conozco los catetos y la hipotenusa, voy a ocupar la tangente. Entonces la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. El ángulo es igual a la tangente a la menos 1 del cateto opuesto, que en este caso es 9, es el ángulo que no toca, este es el cateto opuesto, entre 5, que es el ángulo, el lado más bien que sí toca, que es este, que es el cateto adyacente. El resultado del ángulo es 60.9 grados. Y ya obtuve el valor del vector. Este vector me quedaría como 10.3 manzanas, 60.9 grados hacia el noreste. Y este es el resultado del primer triángulo.